Almagro, la OEA y por supuesto las palabras recientes del canciller Marcelo Ebrard, que ha criticado duramente la administración de Almagro al frente de la OEA. Ha dicho que ha sido la peor o quizá una de las peores en la historia de este organismo internacional, porque entre otras cosas ha facilitado el golpe de Estado en Bolivia, y Almagro tiene una agenda personal, no consulta a los Estados miembros y toma decisiones cuestionables. Aún así, dice Ebrard, no cerramos la puerta a la OEA, que vengan a observar el proceso y sobre todo la jornada de este domingo, pero obvio que se sujeten a las normas, a las leyes mexicanas. Para hablar de este asunto de viva voz, María de Jesús Matamoros, especialista en seguridad y Fuerzas Armadas, a quien ya hemos tenido en otras ocasiones. Muchas gracias por estar con nosotros. Habla Jorge Armando Rocha, muy buenas tardes. Jorge, muchas gracias por la invitación. Un saludo al amable auditorio. Igualmente, ¿coincides con este diagnóstico que hace el canciller Ebrard, quien básicamente dice que la OEA y sobre todo Almagro ha sido injerencista en la región y que por supuesto es una de las peores administraciones, una de las peores gestiones en la historia de la OEA, la que encabeza Almagro? Jorge, la OEA se instauró con la finalidad de buscar promover condiciones democráticas en el continente que sean coincidentes bajo los principios de su carta. Hasta ahí no hay nada malo, pues la democracia es un proyecto inacabado y en constante evolución en todos los países, incluso en los Estados Unidos de América. Hay que propiciar las condiciones de mejoramiento de la democracia y esto busca la OEA. México, que ha sido parte de la OEA desde el 48, voluntariamente se ha incluido al diálogo con esta organización y ha sido un miembro activo y participativo de ella, ¿sí? Las misiones de observación de la OEA en el proceso electoral de los países miembros son muy normales, son usuales en los países de la región, y lo hacen a través de una secretaría que se llama Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia en la OEA. Entonces, llevan más de 240 misiones de observación electoral la OEA, y quiero enfatizar que es un acto normal, ¿sí? No tenemos nosotros en México problema con ello, ¿sí? Lo que hacen estas misiones son aspectos clave del ciclo electoral, como si hay equidad de género en la contienda, si los sistemas de financiamiento político están claros, el acceso a medios de comunicación, la participación de los pueblos indígenas. Así que México no prohíbe la entrada de observadores de la OEA que vengan. México es de los más abiertos del mundo, tal como lo dijo el canciller. La única petición de México es que respeten las leyes. No obstante, fíjate, Jorge, conforme pudimos ver en la conferencia matutina, el reclamo de México no es con la OEA, es con la dirección de la organización, es decir, con Luis Almagro. México no tiene un problema con la OEA, sino con el estilo muy particular de su secretario general, Luis Almagro, el cual ha polarizado a los Estados miembros en las controversias del continente. Es el mismo Almagro, Jorge, que expresó preocupación por la detención de Yanine Áñez en Bolivia, aquella que se instauró como presidente sin elecciones y que ahora está detenida por realizar un golpe de Estado en ese país. Entonces, la actuación del secretario general de esa organización es muestra de que hay un fenómeno de rezago de la diplomacia a nivel internacional que están debilitando las organizaciones internacionales. Muchas de ello dejan de lado los principios del ejercicio diplomático y están actuando de forma política. Las organizaciones internacionales no pueden seguir la vieja fórmula de la Guerra Fría y aplicar intenciones injerencistas. Es decir, no deben de tomar partido, no deben ejercer influencia política y mucho menos las que fueron formadas para abogar por la democracia, ¿no? En este sentido, la OEA está actuando de forma política al incomodarse con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El principal de los principios de política exterior que México aplica siempre y exige ser respetado es el de la libre autodeterminación de los pueblos, así como el del respeto a la soberanía. ¿Qué es la soberanía, Jorge?
el grado de poder que tiene un Estado para decidir sobre sí mismo, sin intervención, sin influencia, sin coerción de otros Estados. Es el poder de gobernar y de definir nuestro propio destino, ¿sí? Implica decidir sobre nosotros mismos sin estar en deuda moral, ni económica, ni política con otro Estado. La soberanía gubernamental se refiere al poder de decisión basado en la democracia nacional y deliberativa, ¿sí? Nuestra decisión debe ser plural, igualitaria y abierta y no impuesta por modelos extranjeros o a través de un monopolio de poder, ¿sí? Porque dicha decisión sería arbitraria. Entonces, ¿qué se niega a México? México se niega en estos momentos a seguir siendo intervenido de formas sutiles, encubiertas o disfrazadas de causas legítimas o de buena fe, tal como se da con el financiamiento a organizaciones no gubernamentales que buscan intervenir en el equilibrio de las fuerzas políticas del momento en la actualidad en México. Este país, México, es libre de decidir su gobierno, es constitucional y ante ello no es propio que estas organizaciones como Artículo 19 o Mexicanos contra la Corrupción actúen de forma política e incurran en la deslegitimación del gobierno de México para impedir que exista una elección libre y soberana. Es derecho del pueblo mexicano decidir en las urnas sin que le orienten el voto ni organizaciones internacionales extranjeras, ni asociaciones civiles, ni mucho menos gobiernos extranjeros. Lo que hacen estas organizaciones no es propio, vulnera la soberanía y de alguna forma su actuación se está convirtiendo en un riesgo para la seguridad nacional al vulnerar los objetivos nacionales, principalmente el de la soberanía y el de un ejercicio libre, democrático. Entonces, Jorge, para enfatizar, el problema es que el gobierno de nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, no es bien visto por Luis Almagro. Sale del modelo hecho en masa de gobernantes latinoamericanos a los que están acostumbrados, sale de los esquemas. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un estilo único de gobernar. Su enfoque social de gobierno es visto como populismo por Almagro y por eso se da esta pugna. Pero cabe mencionarse varias cosas. Primero, tal como lo mencionó el canciller Jorge, México es de las democracias más avanzadas en América Latina y aún así nunca se le ha permitido tener la oportunidad de encabezar la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Segundo, México no puede ser acusado de antidemocrático, puesto que tiene una trayectoria de ayuda humanitaria en asuntos electorales, ha ido a asesorar a otros países en varias ocasiones para orientarles en cómo realizar una elección libre y democrática, no solo en países de la región, sino también incluso en Medio Oriente. En el 2004 México fue convocado por la ONU para participar en las misiones que contribuían a la realización del proceso electoral en Irak. Y tercero, el problema de Luis Almagro con México es que nuestro país no estuvo de acuerdo en su reelección como secretario general. Lleva casi 6 años en el cargo hasta ahora. No cree en la reelección, pero sí se reelige, ¿no? Así que el posicionamiento del canciller es justo y verídico. En la Carta de la OEA, en su artículo 3, inciso E, me parece, se indica claramente que todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social y a organizarse en la forma que mejor le convenga. Y también lo dice en el artículo 19, ¿sí? Ahora, no hay que perder de vista las declaraciones de Almagro, Jorge. ¿Por qué? Porque puede realizarse algún posicionamiento o declaración después de las elecciones, el día no gubernamentales injerencistas para generar pugna o conflicto o impugnar las elecciones. Y esto es lamentable, puesto que ya hay un precedente en la actuación de ese secretario general en noviembre del 2019, cuando él jugó un papel preponderante durante la actuación de una misión de observación electoral de la OEA en Bolivia, que denunció prematuramente un supuesto fraude ante el triunfo de Evo Morales. Esto es, para que veas, Jorge, un posicionamiento con intenciones dolosas de Almagro, ya hay un precedente de ellas, durante elecciones de otro país, porque se expresó de forma política y derivó en una crisis social en ese país que pues conllevó en un golpe de Estado muy lamentable que llevó a Evo Morales a presentar su renuncia y a huir del país. Hay que tomar nota de lo que vaya a declarar Almagro,
después del día 6 de junio y esperar que no nos dé el mismo tratamiento que a Bolivia y argumente fraude en las elecciones. ¿Sí? No obstante lo anterior, Jorge, y con esto concluyo, pese a la posición que tiene la OEA con Luis Almagro, es muy importante que México le demuestre al mundo que en las elecciones más grandes de su historia se cumplen con los principios de seguridad democrática y de las garantías del derecho de decidir a los ciudadanos, el cual es libre y secreto. Y finalmente invito al amable auditorio a salir a votar y no dejar de lado ejercer este muy valioso derecho para construir un mejor país, Jorge. Estimada María de Haas, pues ha sido bastante clara, contundente, precisa, aprendimos mucho. Muchas gracias por este comentario, te agradezco mucho como siempre y estamos en comunicación permanente, como dices, a votar este domingo. Gracias. Gracias a ti, Jorge. Invito al amable auditorio a seguirme por mis redes sociales. Un gusto. Muchas gracias. Te seguimos a María de Haas Matamoros, hay que buscarla ahí en Twitter. Tuvimos alguna suerte de intermitencia en algún momento de la entrevista con su audio, algún problema, pero bueno, tiene que ver con la tecnología y con las conexiones, pero en general escuchamos bastante claro y preciso el mensaje de María de Haas Matamoros, investigadora